Yo conocí a Napoleón a través de los videojuegos indies. Hace ya 5 años que Napoleón quería hacer un día de promocionar los videojuegos indies y el talento indie. Y acudió a ciertas personas para que le echasen un cable y así nació el Indie Day, que pasó de un hashtag un día en Twitter para mover y dar promoción a los indies a un evento físico en Barcelona en el Canódromo, donde acogimos a un montón de estudios que vinieron a presentar sus proyectos. Y desde entonces, pues bueno, Napoleón, Nape Games, que es su hijo principal tecnológico desde el mundo indie, y luego sus 2 hijos que ya tiene con su mujer y una familia muy bonita, pues decidió partir con este proyecto y dedicarse a sus 2 familias. Y nosotros hemos seguido aquí dando un espacio a los juegos indies, un sitio donde pueden venir industria nacional, publishers, pequeños juegos de estudiantes, de empresas consolidadas, de nuevas empresas, a presentar sus proyectos y sobre todo a ponerlos en contacto también, no solo con otros actores de la industria, sino con la propia gente que juega videojuegos. Aquí pueden venir familias, la entrada es gratuita, puede venir todo el mundo. Y idealmente probar todos estos juegos que están saliendo nuevos al mercado y si les gusta mucho, pues guardarse el contacto y comprarlo en Steam, en Switch cuando salgan y en todas las plataformas. Y el evento ahora la verdad es que ha crecido un montón. Ya llevamos 5 años dedicándonos a hacer esta casita para los indies en España, el Indie Dev Day. Y yo siento que tiene mucho potencial, cada año estamos creciendo, de hecho estamos creciendo más rápido de lo que nos está permitiendo nuestros recursos. Y idealmente a mí me gustaría, por lo menos el año que viene, ya buscar un recinto más grande, donde no tengamos que decirle a ningún estudio que no puede venir por falta de espacios, y poquito a poquito ir construyendo realmente el evento indie más importante de aquí de España.
Hola, soy Javi de Juego. La industria del videojuego indie se está haciendo fuerte. Está haciéndose un nombre dentro de la industria en general, y aquí en España, por la parte que me toca en particular, está pillando mucha fuerza, y gracias a eventos como el que también empezó en su momento Naked Games, que fue el Indie Dev Day, y que poco a poco ha ido subiendo hasta convertirse en uno de los eventos referentes del panorama indie. Hola, pues mi nombre es David Flores y actualmente estoy trabajando en el estudio Koba. Nuestro primer juego fue Narita Boy y ahora estamos desarrollando un spin-off del juego llamado Haneda Girl. Haneda Girl en realidad es un spin-off de Narita Boy, y en este caso el enfoque es un shooter que tiene alguna mecánica de doble personaje, y bueno, un poco la enseña de identidad de Narita sigue estando ahí, pero bueno, le queremos dar una vuelta de tuerca al videojuego. Está actualmente en desarrollo, pero bueno, contamos que en algún momento de los próximos meses, no podemos decir cuándo, pues puedas saber más noticias sobre él. Pues con Napoleón nos conocimos curiosamente cuando él comenzó una iniciativa llamada Indie Dev Day, que vi el tweet por Twitter, y bueno, le envié un DM porque estaba interesado en el evento, en promocionar un poco el movimiento indie. Yo en ese momento estaba desarrollando un juego como hobby, y me interesó mucho. Nada, pusimos en contacto, y a partir de ahí pues presenté el juego en el Indie Day, súper contento, y bueno, empatizamos ahí un montón, y desde entonces pues no hemos perdido el contacto. Pues bueno, como cuando conocí a Napoleón estaba empezando con los videojuegos, o llevaba relativamente pocos, pues he ido pudiendo conocer su evolución, cómo ha ido aprendiendo pues un poco de los fallos, su evolución de comenzar con juegos mucho más simples y cada vez nos ha ido haciendo más complejos. He podido aportar, supongo, gran parte de un granito de arena de lo que ha ido evolucionando, le he dado feedback. Entonces, bueno, hemos estado casi en contacto desde entonces en todo el tema del desarrollo que él ha llevado a cabo. Hola a todos, soy Saverio de Troglobus Games. Soy un desarrollador italiano con estudio en España, y desde la primera edición del Indie Dev Day tuve el placer de conocer a Napoleón de Nape Games con sus juegos, sus infinitas movidas de desarrollo. Todo lo que crea él es muy peculiar, y os agradezco que estáis apoyando el proyecto, o que habéis ya apoyado el proyecto, y que seguís apoyándolo por los proyectos futuros. Y ahora estamos en la quinta edición del Indie Dev Day, pues de 5 años que sigo este desarrollador maravilloso, un caballero solitario en el mundo indie. Y ahora mismo estamos trabajando en Raid Gods of Easter, que es un juego multiplayer de crafteo, como el universo craftiano. En nuestro tercer juego, después de haber sacado Hyper Parasite en todas las consolas en versión física, Blood Fate y Doroyami, de momento solo en PC consola, y de haber publicado, somos también publisher contra Troglobus Games, de haber publicado nuestro primer juego, es Ravenous Demons, que tuve bastante éxito en consola y también en Steam. Pues ya estamos en la quinta edición de Indie Dev Day. La verdad es que ha crecido mucho en estos años, y aunque Nape Games ya no está en la organización como tal, seguimos apoyándonos, ellos siguen viniendo aquí, tenemos una relación muy buena, y no podían seguir siendo parte de la organización con todo lo que ha crecido el estudio y con todo lo que están haciendo ahora para poder dedicarle además tiempo a la producción del evento. Y la verdad es que el evento ha sido muy importante para un montón de estudios. Hay algunos proyectos que han nacido ahí, se han propulsado porque han conocido publishers. Los juegos de Nape Games, como Regnum, ha estado presente en el Indie Dev Day desde siempre. Estamos relacionando, creando sinergias entre todos los agentes del Indie Dev Day, y la verdad es que estamos muy, muy contentos. El año pasado tuvimos una asistencia de 3.600 personas, este año vamos a superarlo seguro, y de tener a aquellos 20 estudios máximo en los primeros años, estamos ya teniendo más de 70 juegos y más de 60 estudios participantes en el evento. La verdad es que es increíble lo que hemos forjado aquí. La verdad es que ver que los juegos de Nape Games salen en físico fue una
una novedad y una suerte de tenerlo. Yo guardo todas las copias que han ido saliendo y estoy súper contento de cuando vi que Tesura iba a sacar los juegos en físico. Ha sido increíble poder ver que todo ese esfuerzo ya está en realidad y podemos tocarlo con las manos. Y poder tenerlo en las manos ahora es increíble poder verlo aquí en físico, con cómo ha ido cambiando del pixel art al dibujado a mano, con todos los proyectos que además tienen ahora entre manos. Y esperamos seguir trabajando juntos, creando y colaborando. Espero que en 2023 Nape Games sea una de las partes participantes en el evento y podamos seguir creciendo más y más en Barcelona. Ahora Nape Games no está en la organización. Natural, Saverio. ¿Qué tal? Ya lo estoy haciendo, ¿eh? Apenas nos conocimos, curiosamente. No. Empiezo de nuevo. Dale, dale. En el mundo indie. Se lo estamos grabando. Lo de Viri es que me pongo nervioso. Tranquilo, eso lo cortas luego. Hola a todos. ¿Por qué vas a hacer cortes? ¿Quieres? Sí, yo voy a hacer... Tú habla. ¿Qué me falta? ¿Qué me ¿Qué falta? quieres hablar? ¿Qué me falta? ¿Qué más quieres Que no sé decir? qué dije. Es que llevas un minuto y 40 segundos. ¿Y cuánto quieres? Por lo menos 5. ¡Wow!